Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Palabras del Autor, capítulo número 63. Este programa, bueno, mencionamos siempre, lo hacemos para poder difundir más las obras más recientes, ¿no? Es de aquellas que están en el horno, generalmente las que están en el horno. Bueno, le hacemos una entrevista al autor para poder conocer un poco más detalles, ¿no? De la obra en sí. Hoy día estamos con David Silva Muñoz. Está con nosotros porque, bueno, está ahí por salir del horno justamente el libro Oráculo de Sonido. Este mes, yo creo finales de este mes ya lo tenemos ya, así que fantástico. Voy a presentarte, David, antes de darte la palabra. David Silva Muñoz es licenciado en Psicología en la Universidad de Santiago de Chile, terapeuta transpersona en la Escuela Argentina de Psicología Humanista y terapeuta en sonido de la Kathmandu Center of Healing Nepal. No sé si estuvo bien. Bueno, músico de la Academia de Artes de Azor, actualmente se encuentra cursando el postítulo de Musicoterapia de la Universidad de Chile y el máster en Musicoterapia Universidad Internacional de La Rioja, en España. Esta es su primera publicación. Bien, David, es tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que luego van a ver esto. Y para mí es un orgullo, un placer estar aquí compartiendo en este programa y por la instancia que nos convoca, ¿cierto? Esto es como, yo tengo dos hijos, este es como un tercer hijo, como con las cosas buenas y malas que tiene, los procesos creativos. Así que bien, pues estoy feliz y orgulloso de poder estar aquí para comentarle a las personas de este trabajo que va a salir ahora, Dios quiera, a fin de mes. Perfecto. Ya, pues partamos entonces, David. Este libro es el resultado de 4 años de investigación a partir del trabajo que has ido realizando, integrando el sonido, la psicología y el mundo energético espiritual. Cuéntame, ¿qué encontramos en este libro? Bueno, claro, tal cual tú lo dices, este libro ya va de alguna forma en el formato en el que lo vamos a encontrar, ya como oráculo del sonido, cerca de 4 años, pero la base teórica o la fundamentación teórica viene de mucho antes del trabajo que yo he ido realizando a través del sonido en las consultas desde la sonoterapia y desde la psicología. Entonces, en base a ese trabajo que viene dado de la práctica clínica, viendo las formas de diagnósticos, cómo se va haciendo todo el análisis y los diagnósticos energéticos con los chakras, que eso se utiliza mucho en la sonoterapia. Luego de varios años trabajando de esa forma, eh, se vino la idea de generar o sistematizarlo en un oráculo. Yo lo llamé un oráculo porque son en cartas, en estas cartas que están aquí, y este es el oráculo del sonido, están las cartas, ¿cierto? Entonces, el trabajo de hace 4 años tiene que ver con la sistematización de, por un lado, una base más bien psicológica, una parte, por otro lado, más psicoenergética que yo lo llamo, que tiene que ver con lo relacionado a los chakras, y todo eso en base a un lenguaje musical. Entonces, eh, netamente desde el trabajo, como bien digo, desde el diagnóstico, surgen estas cartas. Estas cartas que, bueno, tienen harto, es como un resumen de todo, por un lado, una parte energética, dimensiones anímicas, los niveles de conciencia que uno pueda tener, etcétera, que yo creo que ahí los vamos a ir hablando un poquito más a lo largo de la entrevista. Ya, fantástico, qué bueno. Eh, bueno, según Pedro Engel, quien además prologó este libro, y fue alumno tuyo en un taller. Dice, más que un manual, es un tratado sobre una de las más importantes medicinas para el alma, la música. ¿Qué te parece esta opinión? Bueno, otra sorpresa y también un privilegio contar con la presencia de don Pedro Engel en los talleres, que él se interesara del trabajo que yo había estado realizando. Después tomó también un taller de análisis de sueño
Y en verdad es un ejemplo, porque es una persona con las características de él, un maestro siempre con con la energía y con la duda de poder seguir aprendiendo, eso ya como que nos deja una gran enseñanza. Y lo que yo siento que también él me lo comentó luego de que hizo el prólogo, como bien tú dices, de este libro, que también es un privilegio. Él le llamó mucho la atención la forma en cómo se puede integrar esta lógica musical a los aspectos terapéuticos. Y no solamente terapéutico en el sentido psicológico, ¿cierto? Que uno desde la psicología trabaja mucho de la psiquis, la emoción, los pensamientos, ¿cierto? Esa articulación, sino también cómo se puede empezar a abrir a una dimensión más espiritual o energética. Y en ese sentido, la música, el sonido en sus principios básicos, ¿cierto? Porque la música es la sistematización de sonidos. Y el sonido son frecuencias, son ondas, son vibraciones. Pero hay que tratar, yo lo trato de imaginar, de visualizar como como un mar de vibraciones. Ahí como, no sé si anárquicamente, pero como en un estado vibracional. Este mar de vibraciones, uno selecciona algunas de esas vibraciones para hacer escalas y en base a esas vibraciones uno empieza a generar todo el modelo teórico de la música. Entonces, yo siempre hago una analogía de que ese mar de vibraciones uno lo podría asociar, por decirlo así, a los estados espirituales o energéticos del ser humano. La sistematización en una escala musical o en un lenguaje musical, eso yo también siempre hago la analogía con nuestra psiquis, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones que tienen una articulación. Y después, claro, cuando se manifiesta la música en un instrumento, tiene que todas esas vibraciones que se articulan en teoría musical, que después se tocan en un instrumento, la lógica que yo le veo es como nuestras almas que se expresan en emociones, pensamientos y después se manifiestan en conductas, ¿cierto? O en una parte física. Entonces, esto que dice Pedro Engel, yo creo que tiene que ver con eso, cómo a través de un análisis profundo, detenido, de nuestros aspectos mentales, emocionales, podemos empezar a encontrar claramente relaciones y analogía con aspectos espirituales, con aspectos energéticos. Y tal como en la música, no podemos negar esa asociación. O sea, no podemos decir que la música es por sí misma o como que se inventó por sí misma. La armonía musical viene dada por principios físicos, de la física del sonido. Entonces, lo mismo creo yo, nuestra psique, nuestra psicología, todo nuestro aparataje mental debe venir dado también por principios más allá de nuestra propia psiquis. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí va un poco esta relación que Pedro Engel hace y que comenta ahí un poco en el prólogo del libro. Sí. Oye, también me pareció muy acertada la siguiente cita de él, porque además, bueno, yo luego de leer el libro siento que es un poco esto, ¿no? Dice, es una experiencia muy sanadora aprender que el alma se afina como un instrumento. ¿Cómo sería esto? ¿Qué piensas tú de estas palabras? Sí, yo cuando leí eso que puso Pedro Angel llegué, es como potente, ¿cierto? Es como Sí. potente la afirmación y la reflexión que él también nos propone. Eh, Desde un punto de vista musical, si lo vemos, ¿qué es la afinación? Para tratar de entender un poco, de desglosar estas palabras, este comentario, la afinación tiene que ver con un acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para todos poder afinarnos en una cierta frecuencia y desde ahí encontrar lo vincular, ¿cierto? Entonces, si yo voy a tocar con un amigo, nos afinamos antes de tocar los instrumentos, no sé, los dos vamos a tocar guitarra, nos afinamos para que el resultado de ello sea coherente, ¿cierto? Si no, yo puedo tener mi guitarra afinada en una afinación distinta y al querer tocar los dos va a sonar totalmente desafinado. Entonces son acuerdos, son instancias que lo vamos, nos vamos sincronizando
para poder tener una respuesta final armónica. Así yo lo definiría un poco. Entonces, aquí como dice en esta cita de Pedro Engel en el prólogo, para afinar incluso nuestra alma. Yo siento que eso tiene que ver justamente un poco con lo que hablábamos antes. ¿Cómo sé yo que estoy sonando bien o mal en un contexto? No nos pongamos todavía ni en ni en lo espiritual, ni en lo psicológico. Imaginémonos, yo voy con mi guitarra tocando y yo con algún grupo de amigos que están ahí tocando y yo toco con ellos y como que no, como que algo pasa, estamos chocando. ¿Quién es el que está desafinado? ¿Seré yo el que está con mi guitarra desafinado y que no logro entrar en ese grupo? O sea, ¿yo estoy desarmonizado con ese grupo? ¿O es el grupo el que está ya por cierta lógica? No sé, se pusieron de acuerdo antes, vamos a bajar la escala, vamos a afinar de cierta manera y yo como llegué después no supe, entonces quedé yo desafinado en ese grupo, pero es el grupo el que está desafinado en comparación a mí. ¿Cuál es la lógica, cierto? Eh, Pueden ser las dos. Entonces, lo mismo pasa, la afinación tiene que ver siempre también con algo relacional. Yo por mí mismo, yo puedo tener mi guitarra como yo quiera, y si es que yo en un contexto, al compararme, ahí yo voy a saber si es que yo estoy mal o el grupo está mal. Siempre tiene que ver con algo vincular en relación a un otro. Entonces, esto que plantea aquí en el prólogo, incluso como para afinar nuestra alma, yo creo que tiene que ver con eso, con a través de un análisis, a través de una reflexión propia, de un análisis interno, qué es lo que estará pasando ahora en términos más próximos a nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. ¿Estaremos pensamiento, emoción, sonando acorde a los designios espirituales de nuestra alma o a nuestros designios energéticos? Entonces, ahí yo siento que esta lógica nos lleva a plantearnos eso. ¿Hasta qué punto estamos llevando o afinando nuestra vida, entre comillas, con los designios más genuinos y los deseos de nuestra alma o nuestro plan espiritual? Y estos términos, yo sé que algunos psicólogos o algunas personas que puedan verlo después como qué está hablando este tipo, pero siempre hay que tratar de llevarlo como a la lógica que hablábamos antes. La música viene dada de principios más allá de la música en sí. Una nota do no se hizo porque a alguien se le ocurrió la nota do, no, tiene una lógica más allá. Entonces yo siento que también esta lógica espiritual, eh, ya en estos tiempos yo siento que es difícil negarla, ¿cierto? Ya sea que le llamemos religiosidad, espiritualidad o principio ético, etcétera, hay algo más allá que nos moviliza. Entonces ahí yo siento que va esto de la afinación, poder en el fondo sostenernos y afinarnos a esos principios más genuinos que pueden estar más allá de de la lógica psicológica. Ya, sí, pues. Oye, fantástico. Explicación muy, digamos, completa y me parece que es muy adecuada también, como te decía, la frase igualmente, ¿no? Porque iba viendo yo los procesos o cómo se planteaba el contenido y de alguna manera era eso, ¿no? Ir limpiando por chakras, ir limpiando por estado de vibración, muy interesante. Estamos en el programa Palabras del Autor, en el capítulo número 63, con el libro Oráculo del Sonido, hablando de esto con su autor, con David Silva Muñoz. En este programa que, bueno, como ya mencionaba, tratamos de siempre promover nuestras obras más recientes. Y bueno, queríamos aprovechar también de invitarlos a visitar nuestra página web, www.ppediciones.cl. Ahí están todos nuestros servicios de edición, están también todos los libros, todas nuestras novedades, y está también ahí todos los capítulos de palabras del autor y varias cosas más, ¿no? Así que para que nos visite www.ppediciones.cl, bueno, y pedirles que ahí se suscriban, ¿eh? También a nuestro canal de YouTube, porque ahí tenemos, digamos, estamos armando la familia, están ahí todos nuestros programas y la idea es que más gente pueda unirse a esto y conocer tanto la obra de nuestros autores como el trabajo que hacemos como editorial. Y bueno, invitarlos también a visitar todas nuestras otras redes sociales para que ahí vayamos interactuando. Perfecto, David.
Em, Oye, ¿qué es aquello que convierte esta obra en una potente herramienta de autoconocimiento? Eh, sí, mira, antes de eso, mientras tú hablabas, yo pensaba hasta qué punto habrás quedado tú armonizado o desarmonizado luego de tremendo trabajo editorial que hicieron, así que también agradecerle porque yo en verdad quedé totalmente sorprendido de lo detallado, fue como cuando te revisas las tesis, ¿cierto? Como párrafo por párrafo, línea por línea, entonces como espectacular, no quería dejar de pasar eso. Y Gracias. yo siento que esta herramienta, el oráculo, ¿cierto? El libro, yo siempre lo planteo desde dos puntos de vista o desde dos vertientes. Por un lado, esto se puede tomar netamente como un oráculo, desde las lógicas oraculares, ¿cierto? Desde los principios de la sincronicidad, de que no hay una casualidad, sino que hay causalidades, ¿cierto? Entonces uno por algo elige una carta, por algo de repente uno va y escucha justo una canción en la radio que va sonando. No, no necesariamente son casualidades, sino que hay causalidades. Entonces uno podría tomar el oráculo netamente desde esa lógica, eh, que por otro lado también están bien estudiadas por Carl Gustav Jung, etcétera. Hay como harta una línea teórica bien intensa ahí. Pero por otro lado, también estas cartas se pueden tomar como una invitación a o propuestas de distintas temáticas para abordar de forma clínica. Eso es como también yo lo utilizo muchísimo. Cada carta tiene que ver, habla de los distintos chakras, que aquí en el libro nosotros lo planteamos como dimensiones anímicas. Entonces nosotros tendríamos 7 dimensiones, los 7 chakras, ¿cierto? Pero yo trato de hacerle esa analogía más hacia como hacia nosotros, hacia lo occidental. Entonces hablamos de chakra, pero es equivalente a hablar de dimensiones anímicas. ¿Qué significa eso? Todos tenemos una dimensión emocional, por ejemplo. Todos queremos a alguien, estemos o no en pareja, podemos querer a nuestras mascotas, ¿cierto? Tenemos una dimensión más asociada a lo racional, que eso se podría aquí vincular con el chakra 6, por ejemplo, una dimensión más profunda o espiritual o ética, si lo queremos llamar, asociada al chakra 7. Entonces, tenemos esas dimensiones por las cuales todos los días nos vamos relacionando, ¿ya? Y moviendo. Pero el oráculo no solamente te lleva a analizar cuáles, cómo están, ¿cierto? Como reflexionar sobre los distintos estados en los que se encuentran estas dimensiones, sino que también nos invita a ver desde qué nivel de profundidad vivimos esas dimensiones. Por ejemplo, si tomamos el chakra 2, que tiene que ver con una dimensión que se relaciona con la sexualidad, uno podría tomar la sexualidad netamente como el acto sexual, el sexo, ¿cierto? Lo biológico, y ahí uno podría estar hablando de una dimensión más bien superficial o conductual, 440, o ir un poco más introspectivo a un nivel 432, y ahí estaríamos hablando no solamente del sexo, sino del vínculo que yo puedo generar conmigo o con la persona, ¿cierto? A través del sexo. Entonces ya llevamos a una dimensión un poco más profunda, más introspectiva, qué es lo que me pasa a mí al estar en esta relación, pero desde lo vincular con la persona. Y eso sería 432. O ir a una dimensión aún más profunda, solfegio, que ahí lo llamamos en los términos musicales, de ver hasta qué punto a través de ese acto sexual, de ese vínculo con la otra persona, yo puedo conectar con niveles espirituales o energéticos. Entonces ahí podemos empezar a cuestionarnos, bueno, ¿en qué nivel estoy viviendo yo mi sexualidad con esta persona? ¿Cómo la estará viviendo mi pareja? De ahí podemos empezar a ver las distintas quizás disarmonías, porque quizás mi pareja vive la sexualidad desde un punto de vista más físico y yo lo estoy viviendo un poco más introspectivo o más pendiente del vínculo. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a sentir que mi pareja solo quiere sexo, entre comillas, pero yo estoy más pendiente de lo vincular? Ahí se pueden generar dificultades. Y no es que la otra persona no te desee, no es que necesariamente la otra persona te quiera utilizar, sino que la conceptualización que se tiene respecto a esa dimensión o a la energía sexual es distinta. Entonces ahí es interesante de poder empezar a analizar. Y por otro lado,
ahí ya hay harto tema para reflexionar y para empezar a conocernos, ¿cierto? Pero por otro lado, también podemos indagar en cuál es la forma subjetiva en la que nosotros vivimos cada una de esas dimensiones o cada uno de esos chakras. Entonces, por ejemplo, mi chakra 4, mi dimensión emocional, yo la podría estar viviendo en este momento con una energía muy concreta asociada a la nota 2. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi emocionalidad, chakra 4, al estar vibrando con una nota concreta, me va a hacer expresar mi emocionalidad de forma concreta o también demandar que me expresen de forma concreta la emocionalidad a través de un regalo, que me lo estén diciendo, por ejemplo, o puede que esa dimensión emocional esté vibrando con una energía más lógica, con la nota La. Entonces quizás ahí todo lo que tenga que ver con mi dimensión emocional va a estar siempre bajo cuestionamiento. ¿Y por qué me querrá? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué será acá? Entonces, también no, esta herramienta, el oráculo, nos invita a cuestionarnos, a empezar a conocernos un poco más. ¿Cómo reacciono yo con mi pareja? ¿Cómo yo demando amor o cariño hacia mis papás, por ejemplo, o hacia mis amigas, amigos? ¿Por qué de repente se enojarán? O seré muy concreto, o seré muy lógico, o seré muy llevado a lo vincular social. Entonces, se abren muchas aristas y yo siempre esto lo propongo como temáticas de conversación. Uno dice esto, mira, esta nota plantea tal cosa. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes tú? ¿O qué es lo que te han dicho al respecto? Entonces ahí uno puede empezar a ver, ayudar junto a la persona a que se pueda observar de una manera distinta. Y eso yo creo que es como el principal aporte o como yo lo utilizo en la mayoría en mi trabajo clínico con pacientes. Sí. Este estudio, David, presenta una mirada que se aborda desde tres puntos de vista: la psicología y la base teórica, la visión energética y el lenguaje musical. Háblame de esto. Claro. Bueno, sí, esto como le decía en un inicio, las cartas, el origen de las cartas tiene que ver con que yo fui observando, por ejemplo, llegaba una persona con una problemática, volvamos al ejemplo del emocional, pero era una problemática muy concreta. No la habían expresado, no la habían llevado, no sé, un regalo y se había sentido muy mal. O, por ejemplo, una persona que en su estabilidad basal, sus raíces, o llamémoslo chakra uno, frente a algún evento emocional, le afectaba directamente en esa dimensión, se desmoronaba emocionalmente. Entonces, yo fui observando que habían distintas maneras en que se podía bloquear algún chakra, ¿cierto? Pero era diferente en cada persona. No todas las personas al terminar una relación de pareja se desmoronan. No, y hay algunas que sí, algunas que no. Hay algunas personas que, no sé, repiten la tesis y se desmoronan y no hay, y cuesta mucho volver a sacarlas adelante o ellas mismas salir adelante. Entonces, esta forma subjetiva en cómo las personas vivían su emocionalidad, vivían las situaciones que le daban arraigo, yo empecé a asociar esto con la música, desde un lenguaje musical, desde los chakras. Y ahí es donde el trabajo clínico de la psicología, esto fue después de que yo tuve el viaje donde yo fui a estudiar la terapia con cuenco a Nepal y en la India. Entonces ahí ya se abre toda una dimensión distinta de observar al ser humano desde lo energético, desde los chakras, ¿cierto? Entonces al unir estos mundos es donde yo empiezo a ver, bueno, ¿qué es lo que estará pasando aquí? En términos psicológicos, ¿cierto? Hablando, se está expresando una variable energética espiritual, ¿cierto? Asociada a los chakras. Y esto, como yo lo trabajaba desde la sonoterapia, tenía una correlación con las vibraciones, con los sonidos. Entonces, cada nota se asocia a ciertas energías, que ahí en el libro está todo muy bien detallado, ¿cierto? La energía de la nota do, que es más concreta, la energía de la nota mi, que es algo más egoico. Y estas energías se pueden ir expresando de una manera distinta. Pero cómo se unen estos tres eh,
estas tres dimensiones en el oráculo tiene que ver con eso, con cómo se articula en términos psicológicos, ¿cierto? Como occidentalmente, las dinámicas energéticas espirituales, ¿ya? Pero en un lenguaje musical. Entonces ahí también entramos desde al ponerle una lógica musical, podemos empezar a hablar lo que decíamos anteriormente en términos de armonía. La armonía, cómo hacer que esto, igual que una orquesta, vuelva a sonar bien. De repente muchas veces este trabajo es como un director que entra por primera vez a una orquesta nueva y empieza a ver ya a todos los músicos tocando y empieza a ver la potencialidad o la debilidad de algunos músicos, cómo algunos en conjunto y quizás suenan mejor, cómo algunos en conjunto no suenan bien. Entonces esto es lo mismo. De repente yo puede que mi emocionalidad sea demasiado frágil cuando lo planteo en términos egoicos. Entonces, si es que yo me doy cuenta de eso, no sé, alguien me dice, oye David, que estáis gordito por la cuarentena, oye, eso me llega. Si es que a mí me está vibrando emocionalmente en el chakra 3, yo, si es que me empiezo a entender esa lógica, esa dinámica, puedo racionalizarlo o puedo empezar a entenderlo. Ya, yo funciono de esta manera. No es que necesariamente esta persona me esté diciendo esto por mala, no es que yo sea intrínsecamente, etcétera. Puedo empezar a entenderlo y ahí, tal como el director, empezar como a articular de una manera más armónica lo que ya contamos, con lo que ya contamos, tanto con las potencialidades como con nuestras propias debilidades. Entonces, así yo siento que se podría o se articula esta herramienta. Bien, oye, ¿y qué te parece si para muestra un botón nos muestra algo de lo que estás presentando en el libro, ¿no? Tengo entendido que tienes ahí separado ya algunos párrafos, ¿no? Sí, tengo aquí un párrafo que es justamente del capítulo 4 donde habla esta división, que es lo que yo propongo, siento también como central en el libro, es esta disociación que hago de la nota y el chakra. Yo en todos los lugares que estudié, acá en Chile, en Nepal, en la India, siempre era el chakra una nota, el chakra 2 era X nota. Eh, en este trabajo lo que trato de mostrar es esa disociación. El chakra no es intrínsecamente una nota, sino que puede variar o vibrar ahí cualquier nota y eso nos va a ir dando una subjetividad. Entonces, en base a esa idea, este párrafo que dice, la visión sobre los chakras, entendidos como dimensiones anímicas, y la energía psíquicas como notas musicales, plantean la división de dichos conceptos. El chakra no es la nota, sino que vibra en él, tal como podría hacerlo en otra diferente. Tradicionalmente, estos dos conceptos se toman de forma indiferenciada. Al independizarse, genera la subjetividad en la manera en que vivirá la dimensión según la energía que la habite. Esto dependiendo, por ejemplo, del contexto o el vínculo relacional que se esté dando en la interacción con otro. Así pues, las predisposiciones varían sobre la base de las armonías que propagan algún contexto o persona. En otras palabras, le darán la forma. Eso quería compartirles. Fantástico, David. Bueno, desde ya agradecerte que te hayas tomado este ratito para hablarnos de tu libro, darnos estos detalles que son tan importantes y también escuchar la obra, parte de la obra desde el mismo autor. Agradecerte también, digamos, la fidelidad. También estamos trabajando en otro libro, así que nos vamos a ver pronto, que tiene que ver con los cuencos tibetanos. Y así que fantástico, también te vamos a tener en la Agenda Antología 2022, así que excelente David, te lo agradecemos. Y bueno, a mí, aparte, me quedó así como, brevemente, sí, para que no, pero mencionaste este viaje, algo conversamos antes, se están cumpliendo 10 años de este viaje que de alguna forma también cambió tu vida, ¿no? En cuanto a perspectivas y todo. Cuéntanos algo, algo más. Sí, sí, claro. Bueno, como tú dices, ya se van a cumplir de 10 años. Estos viajes fue el 2012 al 2013. Yo quería ir a estudiar la terapia con cuenco a España.
Y una amiga que venía llegando de Tailandia de estudiar masaje tailandés, justo por esos años, me dice, pero David, ¿por qué no vayas al Tíbet a estudiar esto si son los cuencos tibetanos? Anda directamente allá. Y yo me puse a buscar y claro, después me di cuenta, sí, el Tíbet no, ya no se enseña, ¿cierto? Está todo el tema con China, es como complicado ir al Tíbet en sí, pero donde sí se está como muy viva la cultura de estas técnicas y estas terapias es en Nepal, que efectivamente es como el paso para ir al Tíbet, y es la India. Entonces ahorré un poco más de dinero y con mi hermano, que él es un experto en viaje, le propuse, hermano, acompáñame, Moisés, y fuimos. Y fuimos para allá. Agarramos la mochila, ¿cierto? Sin viaje turístico, nada. Compramos los pasajes y nos fuimos para allá. Y como bien tú dices, es una experiencia que te saca de tu zona de confort, ¿cierto? Te enseña como en algunos momentos con buenos tratos y en algunos momentos con muy malos tratos, experiencias buenas, positivas, experiencias negativas y finalmente todo eso es aprendizaje que se va sistematizando después en la forma en cómo uno va enseñando las técnicas, ¿cierto? Hay lógica muy distinta. Aquí, por ejemplo, en los cursos que yo tomaba, uno está muy enfocado, por ejemplo, de la nota, del chakra, de la armonía, ¿cierto? Y allá era como, bueno, David, toca el cuenco, ya, respira un buen rato ahí. Siente el sonido. Vuelve a respirar, me decía el maestro. Y era así, era una lógica muy distinta. Entonces, gracias a toda esa experiencia, es que, bueno, yo acá me dedico a hacer los cursos y trato también de impartir un poco para satisfacer nuestra lógica occidental, pasar harta teoría, pero también tratar de transmitir esta otra parte que tiene que ver más con lo experiencial, con lo vivencial. Así que esperemos, como tú bien decías, pronto va a estar ese otro libro y tenemos hartos otros proyectos, la psicología del sonido, allá muchos libros que Dios quiera que pronto también estén ahí saliendo a la luz. Excelente. Ya pues, fantástico. David, agradecerte nuevamente, agradecerle también a la gente que nos sigue y bueno, invitarlos como siempre a suscribirse a nuestra página web. Aquellos que no lo han hecho, es súper fácil, no hay que llenar formularios ni pagar. Ahí se mete a Editorial Primeros Pasos en YouTube y hay un botoncito, hay un link rojo, dice suscribirse, lo pincha y listo, ya está. Así que, bueno, invitarlos a todos también a visitar nuestras redes sociales y a seguir disfrutando de este programa y de la obra de todos nuestros escritores. Un abrazo, David, y nos vemos pronto. Así sea, que esté muy bien. Listo, igualmente. Chao, chao. Nos vemos, gracias.